Buenos días, licenciado. Pues nosotros pues escogimos el tema de ilustración digital. Pues en este caso el link que estaba ahí de Herbert Crispin. Y pues esta es pues nuestra presentación. La presentación pues es de mi parte Sergio González y mi compañera Karen Sok. Y les voy a dejar con ella. Bueno, para comentarles un poco de quién es Herbert Crispin, pues es un ilustrador digital y pues él estudió en la San Carlos y sacó la licenciatura de diseño gráfico con especialización en multimedia. Y pues él más que todo, como le habíamos comentado antes, es alguien que nos motivaba un poco a mostrar nuestro trabajo, ¿verdad? Él, para hablar un poquito más, se especializó como ilustrador en freelance con 14 años de experiencia profesional y pues ha tenido que trabajar como varios proyectos desarrollados aquí en Guatemala, como también en España, Honduras y El Salvador. Bueno, pues aquí pues identificamos los aspectos que lo han hecho sobresalir a él. Pusimos 6 que nos parecen pues importantes y en base a pues a la conferencia que estaba dando ahí en el video, pues estos son los pues que más tienen a sobresalir, ¿no? Como primer punto está que siempre hay que estar en constante aprendizaje. Pues él decía que no es suficiente, ahí sí que él, pues uno tiene como que tener esa hambre de querer seguir, porque en el caso de él, pues como es ilustración, siempre salen pues maneras, técnicas, los programas se van actualizando, que uno puede hacer mejores cosas, entonces pues siempre hay que estar como al pendiente, no quedarse atrás, exponer el trabajo que uno tiene, ahí sí que no ser, pues él ponía un punto que a mí me gustó, que es así como que muy penoso uno, pero al final pues uno se le tiene que quitar esa vergüenza de, pues que uno tiende a tener cuando uno no es generalmente como profesional. Y esto va de la mano que, como el tercer punto, es donde comprender la crítica y que siempre es buena y bienvenida, ¿verdad? Y sí que uno pues tiene que ser pues autocrítico con uno mismo de así, esto está mal o siempre hay ideas u opiniones que a uno pues lo ayudan a mejorar, entonces pues él nos motivaba a eso, cumplir y adaptarse al cliente, más que todo pues en el precio, la hora, el tiempo, el trabajo que uno tiene que hacer y pues también valorarse a uno como trabajador, hablar con pasión a lo que se dedica uno, pues se supone que pues ya si uno se dedica a algo pues es a lo que le gusta, dice, desafortunadamente él decía, en muchos casos hay gente que se dedica a lo que no le gusta, entonces pues él orientaba a la gente a que si no le gusta algo pues seguir la pasión de uno, ¿va? Porque al final pues uno en ese caso no va como a trabajar en sí y tener referentes, no copiarlos, no copiar su estilo, tener un estilo propio, pero pues que siempre hay que tener como un ejemplo o una guía hacia donde uno pues más o menos quiere llegar. Bueno, y nosotros, ¿cómo nos vemos trabajando en esta área? Pues en lo personal, desde pequeña a mí me gustaba dibujar y pintar, y pues ver este diseñador como que también nos provoca un poco, nos provoca inspiración, pero siento que también es un proceso en la carrera en la que todavía podemos experimentar en varias áreas, pero sería muy agradable también el poder participar en proyectos como que fueran específicos de ilustración, ¿verdad? Más adelante para poder un poco también ampliar cada una de las áreas y tener más referencia de esta área en específico. Y en cuanto a mí, la verdad me gustó bastante esta área. Pues yo ahí sí que como dice ahí, pues todavía no tengo decidido qué es lo que me voy a orientar al futuro, pero pues sí tengo algunos, ¿cómo se llama? Sí, como ramas a donde pues siento que voy más enfocado y es a lo que más me gusta, que es en cuanto al diseño digital, la ilustración y la creación de personajes. Y ahí sí que él combina todo eso, me gusta bastante el hecho de sus trabajos y pues todavía no lo tengo decidido, pero puede ser
que en algún momento sí, la verdad me llamó mucho la atención lo que él hacía. Y estos son algunos de sus trabajos de ilustración de él. Pues tiene muchos más, pero escogimos así como los que tienen como así como uno muy como tenue, así como más oscuro, uno más como comercial y otro más como estilo cómic. Ahí sí que son 3 distintos. Y esta es una frase pues que nos gustó y pues la quisimos poner para que pues ustedes la lean y pues que él como hacía mucho énfasis y pues que nos había gustado más que todo pues escuchar la conferencia de Herbert Crispin y nada más eso. Muchas gracias. Bueno, excelente. Espero hayan encontrado inspiración y gracias por compartir con el resto de la clase. La siguiente en la fila es Daniela. Sí, Lica, ahorita presento. Listo, adelante. Me avisan cuando ya se vea mi pantalla. No sé si ya se ve. Sí. Ok. Entonces nosotros elegimos a Juan Manuel Alvarado del branding de Saúl y comenzó hablando de que somos creativos y rescatando algo puntual. Bueno, para empezar, está integrado nuestro grupo por Johan Tello y Daniel Herrera, solo que Johan tuvo un imprevisto y tuvo que salir, entonces de emergencia, entonces no va a poder presentarse el día de hoy a la clase, entonces solo yo voy a presentar. Entonces comenzó hablando en el video de que somos creativos y rescatando algo muy puntual del video. La creatividad surge de una necesidad. Es interesante cómo en situaciones en las que nos encontramos en problemas surge la creatividad para rescatarlos. Entonces, a partir de una necesidad surge como lo creativo y lo creativo que somos. Entonces, luego habló del garabato del pensamiento de diseño y es un elemento principal para llevar a cabo una idea y es necesario la funcionalidad de la idea. Y así es como las ideas más locas tienen éxito al final. Luego está la marca de Saúl, que nació a partir de un niño que vivía no me recuerdo cuál era el nombre pero vendía como que sastre, era como sastrería y vendía telas y todo. A partir de ahí surgió Saúl. Y luego la cultura ON es tener una cultura activa que responde a los ideales de marca que tenemos, hablando desde adentro hacia afuera y viceversa. Entender tanto al cliente como la esencia de la marca y saber involucrar ambos intereses. Entonces eso habló un poco de la cultura ON, que nos interesó también bastante en el video. Y también otros consejos que daba Manuel Alvarado era que parte de esto es a la hora de trabajar en diseño, es aterrizar en la idea, romper las reglas no siempre es malo, sino sirve para crear nuevas ideas. Y el ser creativo significa ser flexible a las ideas innovadoras. Ahora en branding, él hablaba de que branding es unir la parte física de la marca a la parte humana, y al hablar de branding estamos hablando de la identidad de una marca o algo que los representa o los identifica como empresa y que los hace ser únicas, y lo que los va a hacer diferente a las demás como la marca dispuesta a tomar los retos. Y así es como se identifican ellos en Saúl, que es una marca que está dispuesta a tomar los retos. Y podemos aprenderle como bastante a eso, porque a partir de eso podemos crear nuestras nuevas ideas y pensar como más de forma innovadora y creativa. Y eso sería todo. Muchas gracias. Perfecto. Bueno, pregunta, porque no estaba. ¿Qué aspectos, hablando personalmente de él, consideran o consideras en este caso que ha hecho sobresalir a Juan Manuel? Pues algo que me pareció bastante interesante, bueno, voy a dejar de compartir primero. Sí.
algo que me pareció bastante interesante de Manuel Alvarado es que él en realidad no tiene como ninguna carrera en sí de diseñador o de creativo o algo así, pero sí se ha desarrollado en todo ese mundo de forma autodidacta, y eso me pareció bastante interesante porque, digamos, le podemos aprender bastante, que no solo con el hecho de, digamos, de tener una carrera uno ya es como diseñador, sino uno también tiene que ser como parte autodidacta, ¿verdad? Y eso es lo que ayuda bastante. Y pues eso. Perfecto. Gracias, Daniela. Buen punto. Uh-huh. Listo. Bueno, Chamis, Juan Manuel Alvarado, gracias. Siguiente en la lista, Vicky. Adelante. Gracias, Lick. Ahora presento. Sí. ¿Están con mis ideas? Listo. Gracias. Muy bien. Pues yo les voy a hablar de un fotógrafo guatemalteco, obviamente, es Roberto Sacasa, y él, pues, básicamente desarrollado como fotógrafo, sin embargo, estudió diseño gráfico y trabajaba inicialmente en una agencia de publicidad, pero en eso descubrió la fotografía como su pasión, y fue gracias a un proyecto con Ferrari, que él amaba los Ferraris, y pues le asignaron un proyecto con ellos y desde ahí ya no paró con la foto. Tiene 4 especialidades en mercadeo, publicidad, comunicación y pues fotografía. Y él dice en este video que Liz nos compartió, no importa el lugar en donde aprendas, sino las ganas por aprender que tienes. Entonces, me pareció una frase muy bonita que compartirles a ustedes. Y acá pueden encontrar su usuario de Instagram y su página web, por si quisieran visitarlo, seguirlo, etc. Acá, pues, dentro de los puntos que aprendí, uno, la fórmula del éxito, que él la plantea así, como a él le ha funcionado, como él ha formulado literalmente su éxito. El número 2, pues, la importancia de la innovación. Esto es clave dentro de los puntos que él menciona. Y tercero, todo negocio necesita un diseñador gráfico. Eso me pareció súper interesante para nosotros como diseñadores. Entonces, vamos allá. La fórmula del éxito acá es foto, innovación más negocios igual confianza. Entonces, estos 3 puntos se los desglosa en que, por ejemplo, en foto tenemos que estar interesándonos por nuevos temas, poniéndonos retos a nosotros mismos en cómo ir desarrollando proyectos y también que nos interesen de nuestros intereses personales, para que cuando vayamos y presentemos ante clientes ya tengamos como cierta expertise o cierta creatividad particular nuestra. Dentro de la innovación, pues él menciona que es crucial el ser, el renovarse, el pensar bien en cómo es la cultura general, que lo que afecta nuestro trabajo de la cultura general y negocios, pues como les mencionaba en el último punto, todo negocio necesita un diseñador gráfico y esto te va generando confianza. Acá en la innovación, pues él también agrega una fórmula de la innovación que es creatividad más constancia más cultura general, que daría como resultado de innovación. Esto es generar nuevos proyectos, como les mencionaba, a partir de intereses personales. Y también menciona que es muy importante llevar un cuaderno de ideas personales. Por ejemplo, algo se me ocurre, él mencionaba 2 momentos en el baño, ¿verdad? Cuando uno está haciendo el 2 y cuando se está bañando. Súper gracioso, porque seguro le ha pasado, pero es lo que menciona dentro de innovación, que siempre hay que generar ideas y no quedarse en nada más, se me ocurrió, sino anotarlo y desarrollarlas también. En negocios, pues,
acá me pareció súper interesante porque realmente si saben que necesitan un diseñador gráfico es porque reconocen que nuestro trabajo es importante y es valioso. Y también él sugiere, la frase que les coloqué ahí, él sugiere que no tomemos a un cliente con el que no nos identifiquemos, porque pueden haber tantas diferencias que realmente no salga el proyecto de la forma satisfactoria para nosotros y mucho menos para el cliente, ¿verdad? Entonces lo que sugiere es que si hay muchas diferencias entre cliente y nosotros, que no lo tomemos. Dentro de los puntos clave para reconocer los negocios que somos necesarios como diseñadores gráficos está que somos comunicación de ellos hacia sus clientes, y esa parte pues es indispensable en una empresa que quiere tener éxito. Y también que como sugerencia personal, él dice no utilicen fotos de stock, o las empresas no pueden utilizar fotos de stock, y presentó casos así como LG y Whirlpool, que fueron marcas que usaron exactamente la misma fotografía en periódico para sus publicidades, y fue como, bueno, es una foto de stock y eso no funciona. Entonces hay que presentar nuestro trabajo de esta forma, que es valiosa, es personalizado y va a agregar un valor a nuestros clientes. Acá, porque él sobresale, yo creo que tiene 100 puntos en confianza. Es como muy positivo él, y en su autorretroalimentación es como muy noble, por decirlo de cierta forma. No se reprime, no se recrimina, sino dice, ok, bueno, voy a mejorar, voy a generar más proyectos, y no se queda quieto. Entonces creo que es algo que es de aprenderlo, no se obtiene de la noche a la mañana, sin embargo es un punto muy importante que lo ha hecho sobresalir. Otra cosa es que su portafolio es un reflejo de su trabajo, y eso es lo que él aconseja, que tu portafolio sea el reflejo de tu trabajo y de lo que te interesa hacer, porque en base a lo que muestres que puedes hacer, pues esos clientes vas a atraer, ¿no? Luego admira a otros profesionales del campo de la fotografía. Acá, pues, él es muy fanboy, dirían, de algunos fotógrafos famosos. Sin embargo, esto lo hace tanto por ver los estándares a los que quiere llegar, como simplemente reconocer el trabajo de otros, y eso me parece un 100 de 10 en su profesionalismo. Y luego que es original y entiende las necesidades de los clientes, realmente atiende lo que quieren y no pues lo que él supone, ¿verdad? Entonces se preocupa por sus clientes. Y en el punto resaltado, es apasionadísimo por su trabajo y el trabajo de sus clientes. Él, cuando le preguntan ¿qué te inspira? Me inspiran mis clientes. ¿Qué estudiada esa respuesta? Dice, pero realmente sí le inspiran sus clientes, como les mencionaba al inicio. Su primer trabajo, digamos, de fotografía o más relevante fue con Ferrari. Y él dice, yo amaba los Ferraris y ese fue el proyecto más ideal que me pudieron haber asignado, y amé trabajar con ellos. Entonces esa pasión creo que la transmite a través de su trabajo y a sus clientes. Ahora yo, ¿cómo me veo trabajando en este campo? Todas las fotografías en la presentación son de él, y sí me veo desarrollándome en esta área del diseño gráfico. Realmente la fotografía pues es un campo que siempre me ha llamado la atención, y si quiero desarrollarme en esta profesión, quiero conectar con los clientes, tener ese equipo y nada más ser yo, bueno, aquí les dejo mi trabajo, sino realmente trabajar de la mano con ellos, y luego seguir cambiando el mundo con la fotografía. Eso me pareció muy bonito, que él dice, la fotografía cambió el mundo. Y yo pues definitivamente quiero seguir cambiando el mundo con la fotografía. Y gracias. Pregunta, ¿a quién admiras? Porque es muy importante admirar a otros para
seguir avanzando con uno mismo. Perfecto, muchas gracias Vicky. Muy interesante el caso de Evi y cómo lo presentó. Felicitaciones. Si quieren, al finalizar las presentaciones vamos a tener un espacio ahí como para discutir y aprender y ver características en común que tienen todos, porque al final si se dan cuenta, si bien todos los que hemos visto pues se dedican a diferentes áreas, si hay ciertas características que se han mencionado y que se parecen unas a las otras, ¿no? Y después quiero que veamos eso. Gracias, Vicky. Annette, siguiente en la fila. Adelante. Ok, ahorita presentamos. Ok. ¿Se ve la presentación completa ya? Sí, ya se ve. Bueno, entonces buenos días a todos. Nosotros les vamos a hablar sobre Motion Graphics, que estaba a cargo de Plaga. Pues Plaga es un grupo de muchachos. En el video eran 3 muchachos, no sé si ya se expandieron, porque ese tipo de información, aunque lo buscamos, pues no está como tan abierta al público. Sí, les puedo decir, siguen ¿sí? siendo 3. tres. Bueno, 3 muchachos entonces, gracias. Pues estuvimos viendo el video de la conferencia que hicieron y había un pedazo que nos pareció interesante que ya era de parte del final en donde les estaban haciendo preguntas y una muchacha les preguntaba que si algo parecido a que si ellos ganaban mucho dinero con sus proyectos y cosas así y que si recomendaban pues esta parte de la carrera. Y ellos le respondieron que sí, que esta especialización, por decirlo así, era pues muy recomendada y tenía mucho campo aquí en Guatemala porque aún es un área que no se ha explotado bien. Entonces eso a nosotras nos llamó la atención y dijimos, es cierto, esta área no está bien explotada acá, por lo que decidimos pues como introducir un poco al tema para que ustedes también estén como un poco más abiertos a esto y sepan de qué se trata y no estén como tan perdidos todos, ¿verdad? Bueno, como mencionaba Milka, pues les vamos a explicar un poco qué es la técnica de Motion Graphics, que es una animación asociada al diseño gráfico, que esta logra darle movimiento a los objetos, textos y formas estéticas para que pues destaquen de las ilustraciones normales. Y estos gráficos en movimiento pues crean sensaciones de acción a través del uso de técnicas, fotografías, imágenes, textos, como ya había mencionado, entre otros elementos. ¿Para qué sirve? Pues tiene una variedad de usos, ¿verdad? Y aprovechando la creatividad y la imaginación de la persona, pues obviamente pues abrirá más paso a qué uso le quiere dar, pero es capaz de complacer a las personas que les gustan algo elegante y serio y disfrutan de cosas divertidas y coloridas. También pues su utilización es de amplia, como mencionaba, para estos usos más conocidos como la tipografía, las campañas, los logos, para películas, para infografías, también para videojuegos y aplicaciones móviles. Entre Pues, algunas características, perdón, ¿le das tú si quieres? sí, está bien. Va. Pues como todo se especializa y tiene características distintas, pues dentro de los motion graphics se puede utilizar desde el 2D, el 3D, los videos, las fotografías y la ilustración y casi cualquier especialización que se ve en diseño gráfico, por decirlo así. Todo esto pues va como un poco más orientado a la especialización de los videos, al ser contenido multimedia. Los gráficos vectoriales y todas estas cosas son partes esenciales del motion graphics.
Bueno, entre las técnicas que se encuentran del motion graphics está stop motion, que es un método que consiste en la superposición de fotografías en fotografías, creando ahí una sucesión para darle movimiento a objetos. Y la tipografía también cinética, que es el objetivo de motion graphic, es darle movimiento al texto y que suele ir acompañado de música o sonidos. También está la técnica de tipografía, la técnica de animación, que busca combinar el texto con el audio, como mencionábamos, y elementos gráficos en un solo diseño. Y también por último están las imágenes reales, que es una técnica que impacta por la utilización de una imagen real con textos y audios, creando un proyecto visual atractivo, interesante para todas las personas que los vean. Bien, ahora hablando de qué es lo que nosotras consideramos que los ha hecho sobresalir después de haber visto el video, pues estuvimos hablando bastante tiempo después de esto y nos daba un poco de risa que en el video ellos presentaban el trabajo de uno de los muchachos que él había hecho un video y decía que era una basura completamente. Porque en ese tiempo que dieron la conferencia habían pasado 4 años y medio desde que él había creado el video y decía que era una basura. Pero algo que nos llamaba la atención era que decían que lo bueno de que ellos ahora miraban como una basura ese video que habían hecho hace tanto tiempo, era que ya habían aprendido algo nuevo. Y decían que lo mejor es que, aunque sea que pase un mes de que hayamos hecho algún trabajo, pues que ya le vayamos viendo los errores. Y entonces eso era algo como interesante que les llamaba la atención. Pero en sí, de lo que ellos hacen con su trabajo, pues como todos son proyectos audiovisuales, videos, la forma en la que ellos integran elementos en 2D como ilustraciones y elementos en 3D es demasiado impactante. Si ustedes tienen la oportunidad de ver la página web que ellos tienen, que es www.plaga.tv, allí ustedes pueden observar los trabajos que ellos han hecho. Y uno de los que a mí personalmente más me gustó fue un trabajo que hicieron para el Museo Miraflores, si no estoy mal, en donde todo el trabajo que ustedes ven ahí es en 3D y hablan de las ruinas de Caminalfuyú y es un trabajo tan detallado y tan impresionante de verdad, porque ellos como que combinan muy bien el audio con la animación, con los dibujos, con cada fotograma. Pues ellos recalcaban que principalmente les gustaba como que la música electrónica para sus trabajos, pero también al momento de responder las preguntas de los alumnos en ese foro, ellos decían que no tenían ningún problema con incluir otra música que no fuera de tipo electrónico si así el cliente se los pedía. Consideramos que eso es como uno de los puntos fuertes que ellos tienen, porque saben escuchar al cliente, como que no se dejan llevar por lo que a ellos les gusta, sino que van en base a lo que les piden. También se puede observar esa maestría que ellos tienen tanto en el dibujo 2D como en el 3D. Creo que fue para un proyecto que estaba relacionado a la lotería. Ellos pensaron como en un aspecto, es que ellos piensan en los detalles y eso es como el punto fuerte de ellos, porque como estaban hablando de la lotería, ellos en ese proyecto decidieron que los dibujos y las animaciones iban a tener como una textura de papel y no iban a tener tantos fotogramas, para que no se viera como con mucho blur, sino que se viera un poco más al papel. Entonces, tal vez esos son los aspectos que nosotras pues consideramos que eran más, que los hacían destacar a ellos. Y ahora hablando de que si nosotras nos vemos trabajando en eso, yo personalmente, a mí me encantaría trabajar de eso, porque me gusta más que nada los elementos 3D. En ese sentido me gustan más los elementos 3D, pero al mismo tiempo lo veo como un futuro bastante lejano,
por el hecho de aprender a dominar los programas y las técnicas. Y personalmente, pues también es algo que me llama bastante la atención, pero siento que tendría que profesionalizarme bastante en ese campo para yo poderme dirigir a trabajar de eso, pero sí me llama bastante la atención. Perfecto. Y eso sería todo, gracias. Gracias, Milka, Anet. Sí, tal vez de las áreas o ramas del diseño gráfico, o sea, por algo es una de las disciplinas o especializaciones menos exploradas, porque es la que requiere tal vez más interdisciplinaridad, si es que la palabra existe. Es decir, necesitas de varias disciplinas, necesitas diseño, ser bueno en diseño, necesitas el tema de edición, modelado, si es 3D, y en tema de manejo de música también, porque al diseñar, pues al diseñar, hacer motion graphics, pues hay que hacer las composiciones y ir moviendo y editando los diferentes gráficos en base a la música. Y eso no es que sea algo complicado o difícil. Yo siempre digo, no, es que no hay nada difícil. Lo que hay son cosas que no sé hacer. Y media vez lo aprende a hacer, pues ya se hace posible, ¿no? Y en el caso de Motion Graphics, pues es eso, o sea, son varias disciplinas, hay varios temas que hay que estudiar, hay que aprender, hay que practicar y manejar antes de poder llegar a hacer esto, ¿no? A hacer eso que hacen ellos. Y, y sí, Plaga son buenísimos, ¿no? Incluso hasta para Discovery Channel han trabajado. Y es cool. Bueno, gracias, Anet y Sofía. Siguiente sería Rocío. Gracias. Bueno, buenos días a todos. Nosotros pues vamos a hablar de la ilustración y creación de personajes, en este caso pues específicamente de Elena Minera. Vamos a hablar un poco más y de lo que hemos aprendido durante pues lo que vimos en el video, ¿verdad? Siguiente, por favor. Bueno, primero, ¿quién es Elena? Pues Elena Minera, como bien lo habíamos hablado en clases anteriores, pues ella es una ilustradora de origen quetzalteco, quien plasma los trajes típicos de Guatemala en ilustraciones, las cuales tienen diferentes estilos, pero sobre todo, y es algo que ella menciona en el video, es que se inspira en lo que es el estilo de animación de Disney. A través de su habilidad como dibujante e ilustradora, pues ella ha hecho muchas pinturas digitales en las cuales pues destaca una colección que hizo pues que está enfocada en los trajes regionales de Guatemala, en donde pues resaltó el colorido de los textiles guatemaltecos y pues dio a conocer la cultura, ¿verdad? Y cómo es que es cada uno de los textiles en las diferentes regiones del país. Siguiente. No hay problema. Bueno, en cuanto a algunos de los principales aprendizajes que pudimos obtener sobre el video de Elena Ruiz Minera, es que pues en cuanto al proceso de la creación, el bocetaje, el pintado de las ilustraciones, ¿verdad? Cómo ella lleva su proceso creativo. También recomendaciones de los que son los programas y herramientas para desarrollar este tipo de proyectos.
recomendaciones personales, ¿verdad? Que pues de cosas que ella ha hecho, tips, etcétera, ¿verdad? Para poder mejorar en cuanto a técnica, en cuanto al bocetaje y pues ya para que queden el resultado que nosotros esperamos. Y pues también ella comparte acerca pues de la experiencia dentro de esta área del diseño en Guatemala, ¿verdad? Bueno, para continuar, ¿qué es lo que nosotras consideramos que la ha hecho sobresalir? En lo personal, creo que, como también lo mencionaba en la clase anterior, pues creo que el enfoque que ella decidió darle a su trabajo, ¿verdad? Es decir que ella busca fomentar la cultura de nuestro país y pues en este caso en especial los textiles, ¿verdad? De esas regiones o comunidades, en este caso pues mayas principalmente, que tal vez a veces se van olvidando conforme el tiempo y se van perdiendo. Entonces, qué mejor manera de
se podría decir como rendir cierto tributo, ¿verdad? Al país que la vio nacer, que la vio crecer, que pues fomentar este tipo de ilustraciones enfocándolo en la cultura. Y pues además de que como lo veníamos platicando, pues la técnica y su forma en lo que se inspiró ella para hacer sus ilustraciones, como lo mencionábamos, era de Disney, pues es algo que a muchas personas les gusta. A mí, bueno, lo personal me sigue gustando Disney, me sigue gustando cómo son las animaciones, cómo son los personajes, entonces es un buen enfoque, creo yo, el que le dio y pues aplicado a su técnica, pues eh, no se la hace distinguirse de entre los demás. Perdón. Ya para ir finalizando, pues, y si nosotras nos vemos desarrollándonos en esta área del diseño y pues en lo personal sí, me veo enfocándome pues en estas áreas. Sin embargo, también me gustaría enfocarme pues más del lado de la ilustración digital y también la animación, tanto 2D como 3D. Siento que el diseño en general, siento que es de las carreras del futuro, ¿verdad? Que tiene pues muchas ramas que ahora pues no sé, están tomando auge más de lo que hace algunos años lo estaban. Entonces, no sé, a mí pues siempre me ha llamado la atención y siempre he intentado pues averiguar un poco más acerca de estas ramas y siento que es con las que más me siento identificada y con las que siento que me puedo desenvolver mejor, ¿verdad? Entonces, eh, pues eso sería mi parte.
Ok, perfecto. Bueno, muy bien, muy buen análisis y resumen de la presentación. Felicito a ambas. Eliana Minera, un caso muy interesante porque eso sí es es un caso de mucha especialización, es decir, ilustración y desarrollo de personajes con estilo Disney guatemalteco, ¿sí? Entonces es interesante por eso mismo, porque se especializó en eso y es algo muy específico y de alguna manera lo hace trabajar y funcionar, ¿no? Así que gracias por compartirnoslo y hacer el resumen. Listo, gracias. Siguiente sería Emma. Sí, ahorita presentamos. Gracias. Ya miren mi pantalla, ¿verdad? Buenos días, licenciada. Buenos días a todos. Primero, ¿verdad? Vamos a hablarles un poquito sobre branding. Yo me los pago. De Juan Manuel Alvarado. Bueno, primero que nada, pues, ¿quién es él? Él mencionaba al principio del video, ¿verdad? Que es un diseñador, fotógrafo, artista, cineasta, escritor, editor y arquitecto frustrado, porque en realidad no estudió nada de ninguno de estos. De hecho, él mencionaba que es bueno saber un poquito de todo y lo que le ha tocado aprender durante la rama que se ha desempeñado. Principalmente él estudió, es publicista con una maestría en comunicación y en comunicación de moda. Eso es a lo que principalmente él se dedica. Los principales aprendizajes, pues logramos captar que él mencionaba que ante un problema, primero pues hay un problema y se crea, lo cual influye en la creatividad y esto genera una necesidad, ¿verdad? Por la cual pues él mencionaba unos diversos pasos para cubrirla y solucionar el problema de alguna forma, y que al llegar al momento de la innovación, primero se genera una nueva idea, y él mencionaba también que se genera una mejora continua en el cual pues ya se convierte en un proyecto nuevo. Algo que nos llamó la atención bastante es que él mencionaba el garabato de pensamiento de diseño de Damien Newman, en el cual pues primero pues para crear una nueva idea pues empieza con un desorden de ideas, en el cual podríamos decir que llega hasta soñar es posible, y conforme las ideas van avanzando pues se genera un sentido ya con una idea más concreta, y al final pues ya se crea un concepto y en el cual ya se puede empezar a diseñar y se puede llegar a esa palabra que sería innovación en un nuevo proyecto. Él mencionaba también un ejemplo sobre Saúl Le Méndez, en el cual él pues empezó a ganar la confianza de las personas con su humanidad, y él comenzó pues vendiendo casimires, y poco a poco pues él fue creciendo y comenzó a vender ya no solo casimires, sino que también juguetes y entre otras cosas, y se logró expandir no solo aquí en Guate, sino que en otro lugar. ¿Qué lo hizo sobresalir? ¿Podrías pasar la siguiente? Gracias. Bueno, lo que creemos que lo hizo sobresalir de los demás es que está consciente de desarrollar un crecimiento constante. Él está consciente, ¿verdad?, de que las palabras como innovación o creatividad no son como obras mágicas o algo que sale como por arte de magia, sino también tiene un proceso detrás de. Trabaja con técnicas y tiene diferentes conocimientos de métodos para llevar a cabo una idea. También busca siempre una manera diferente de ver las circunstancias e incluso ver las carencias o los caminos que no han sido recorridos como oportunidades. También está dispuesto a experimentar o implementar nuevas cosas y romper cánones. Muchas veces él mencionaba que a veces hay un camino que ya está establecido y que es importante el hecho de romper estos caminos o estos cánones o estas reglas incluso para poder explorar y encontrar
nuevas ideas, lo que llamaríamos como innovación, ¿verdad? También sabe identificar las oportunidades y particularidades para trabajar con los mismos, y aparte también es que disfruta el proceso que conlleva el crear estas nuevas ideas, y también disfruta su propio trabajo. Y la siguiente pregunta sería, ¿se ven desarrollándose en esta área de diseño? Personalmente, pues considero que es una rama interesante, pero y muy exigente en el mercado actual, ¿verdad? Sin embargo, si se presentara la oportunidad, pues sí trabajaría para desarrollar nuevas técnicas y habilidades, yendo más de lo que es evidente o lo obvio, porque sí es una rama que requiere de conocimientos, y no solo del conocimiento de diseño gráfico, sino también más allá, ¿verdad? Como él mismo mencionaba, que es importante conocer de todo. Sí es algo que se me dificulta un poco, pero creo que es una rama muy interesante, y si en algún futuro se llegara a presentar la oportunidad, pues yo con mucho gusto, sería una nueva experiencia y bastante enriquecedora. Como mencionaba Emma, pues en lo personal ambas pensamos que es una rama que lleva mucho esfuerzo, y como él también mencionaba, decía saber un poco sobre todo. De hecho, él solo estudió unas ciertas cosas y nunca pensó llegar a aprender sobre más, ¿verdad? De lo que él se preparó. Y originalmente como diseñadores gráficos nos especializamos para ciertas ramas, y cuando nos toca ya lo duro para trabajar es aprender un poco más de todo, aparte de lo que ya tenemos aprendido. Entonces, para esta rama ya también considero que lleva de mucho trabajo, pero sería muy interesante aprender sobre ello. Gracias por su atención. Gracias, Sara y Emma. Bueno, sí, en este caso es un caso un poco diferente. Bueno, es caso contrario al que acabamos de ver de Elena, porque, bueno, este es un caso corporativo, es decir, es un gerente de mercadeo que, al final como gerente de mercadeo, pues te toca ver de todo, te toca ver comunicación, te toca ver negocios, te toca ver... y en el caso específico de Saúl, que es una marca de moda, etcétera, pues aún más allá, es el tema de diseño, de comerciales, fotografía, ¿sí? Incluso hasta cinematografía, porque hacen videos. Y todo eso pues pasa por él, ¿no? O sea, las decisiones, todo lo que vemos en la calle de publicidad, pues al final él es el que decide si salen o no. Él es el que manda los briefs, él es el que manda todo. Y por ende, sí es necesario pues saber un poco de todo, ¿no? Tomar decisiones requiere pues saber un poco de todo. Y es un área también posible, sí. No es que sea imposible, como creo que es algo que quiero dejarles con esta parte del curso, y es que como todas las presentaciones que vimos, al final son personas normales, no son como tú o como yo, o como todos, solo que toman diferentes caminos, y es un poco de lo que, de la parte del ejercicio, ¿no? Quiero que nos quedemos. En general, estoy muy contento con las presentaciones, vi muchos buenos análisis críticos, y es en parte esto, ¿no? Ver a otros, saber qué está pasando, el contexto que hemos venido estudiando, ver cómo a través de estas conferencias, ver cómo diferentes personas pues se adaptan al mismo, lo trabajan y desarrollan su carrera y desarrollan lo que quieren hacer, a pesar de las dificultades o ventajas que te puede dar el contexto, te puede dar el espacio, ¿no? En el que uno vive y trabaja. En general, como les digo, vi muy buen análisis, y eso es parte de, o sea, este curso es para desarrollar un análisis crítico de lo que está pasando, de no verlo como normalmente lo vemos, como algo externo, como algo que está pasando y no sabemos por qué, sino entender por qué pasa, entender cuáles son las dinámicas que esto que hace que esto pase, y saber desarrollar soluciones, ¿no? En general, muy bien. No sé si alguien tiene algún comentario, algo que quiera resaltar sobre las otras presentaciones y las otras personas que vieron de sus compañeros, algo que les haya llamado la atención y que queramos discutir o compartir.
Me cuentan. ¿Qué dijo Lick, perdón? No, si quieren saber, alguien que tenga alguna opinión, algo que crean que vale la pena resaltar, no necesariamente solo de sus conferencias, sino de las otras que vimos de los compañeros. Bueno, Daniela. Bueno, sí, lo que me llamó la atención fue el motion graphics, que era no sé, no me recuerdo si era motion de logo, pero es cuando animan los logos, y eso me llamó como mucho la atención cuando animan las tipografías y todo eso. Eso se hace como cuando, no sé si animan los logos o cómo se le podría llamar a eso, es que no me recuerdo. Sí, motion graphics es animar cualquier cosa. Puede ser un logo, puede ser una propia ilustración, puede ser la propia tipografía. Es el género, ¿no? O es la disciplina, se llama motion graphics, que son gráficos moviéndose, ¿no? Gráficos en movimiento. Puede ser cualquier cosa, un logo, que se les ocurra. Si buscan motion graphics en Vimeo o en Behance, ahí van a encontrar bastante. Sí, y justo eso estaba viendo, que eso está muy de moda, como animar los logos y todo eso, entonces está bien interesante eso. Sí, es trabajo de After Effects, Cinema 4D o Blender. Gracias, Daniela. Siguiente en la lista es Rocío. Sí, es un mundo bonito, un mundo bastante cool. Yo no es que me dedique a eso, pero por el mismo tema de trabajo, pues terminé haciéndolo, ¿no? Y sí, es mucho autodidacta. ¿Por qué? Porque en Guatemala hay pocos profesionales, ahí los puedo contar de una mano, que se han dedicado a esto específicamente, porque no es que en las universidades vayas a encontrar eso tan fácil, precisamente porque no es... y eso es en este y en cualquiera. No es algo que se haya desarrollado mucho en el país, pero es muy interesante. Ujú. Ok. ¿Alguien ha visto la animación del elefantito de Animal Planet? Esa la hizo Plaga. Listo. Bueno, ¿alguien más por ahí? Sí, Vicky. Gracias. Tal vez yo solo resaltaría que de todos hay un factor común que es la personalidad. Creo que transmiten eso a través de su trabajo y también el cómo tratan con sus clientes, ¿verdad? Y por ejemplo, esta chica ilustradora de Quetzaltenango, que dijeron, y si no me recuerdo, ella pues ama su cultura, ¿no? Entonces transmite eso a través de su trabajo. Entonces creo que eso los caracteriza a todos y pues es interesante, ¿no? Porque siendo profesionales no se basan nada más en técnicas, sino que hay algo que yo ame, ¿verdad? Correcto. Sí. Trabajo creativo es mucho de inspiración y de sensibilidad también. De consumir cosas, verlas con una sensibilidad diferente, o sea, ponerle más atención de lo que normalmente una persona normal le pondría y luego reproducirlo a través de lo que puedes hacer, de lo que te gusta hacer. Y eso es algo que lo vemos con todos. Bueno, algo que yo quisiera resaltar en general es que si se dan cuenta, cuando hablan de trabajar con clientes, hablan de adaptabilidad. O sea, hablan de adaptarse, ¿sí? ¿Por qué? Porque
sea, uno puede tener o te puede gustar algo, pero viene el cliente y te pide otras cosas, pues vas a tener que adaptarte. Y eso es una de las características o una de las habilidades más grandes que puedes tener si quieres trabajar con clientes. Ahora, si eres artista y solo te interesa pues plasmar lo que te gusta, ahí no. Pero en este caso, sí. Ok, ¿alguien más por ahí? Ya para ir cerrando. Ok, bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar a trabajar uno de los proyectos finales del curso, em, donde yo me voy a aportar, o yo voy a ser su director creativo. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Yo les acabo de publicar una publicación, valga la redundancia, en el muro de Classroom, donde tenemos un brief, ¿sí? Tenemos una solicitud de un cliente y ese cliente es Cluster. Entonces voy a compartir mi pantalla, solo voy a... Es que cerré solo voy a ubicar el PDF porque lo cerré. Ok, bueno. Les comparto mi pantalla. Ok, entonces tenemos una solicitud de un cliente, en este caso es Cluster, y nos da un brief, ¿sí? Normalmente las solicitudes, obviamente, de los clientes grandes, porque los pequeños no hacen esto, solo te piden, mira, necesito esto, y uno tiene que indagar la información, uno tiene que hacer más preguntas. Pero hay ciertos tipos de clientes que sí, sobre todo si tienen, por ejemplo, un gerente de mercadeo o una estructura más formal, sí nos van a dar un brief. Hacer un nos van a podcast dar más fácil, grabar mis canciones. Una solicitud más formal. En este caso, digamos que Cluster ya es un cliente mediano, ¿no? Un cliente mediano grande y nos da un brief. Lo primero que hace el brief es contarnos los antecedentes de la marca. Dice, Cluster es una cadena de restaurantes con más de 40 años en el mercado guatemalteco. Inició como un restaurante familiar. Ya me acordé del otro ofrecía punto. alimentos de tipo alemán y fondue de quesos. Con el pasar de los años, pues han implementado platillos fuertes como carnes, postres y fondue de chocolate, siempre buscando ser una cadena innovadora dentro del segmento. O sea, lo que buscan es diferenciarse del resto de restaurantes, implementando nuevos platillos o platillos que normalmente no puedes encontrar en el resto de restaurantes del sector, ¿no? de Guatemala. Puedo poner un poquito. ¿Cuáles son sus competidores? O cuáles son sus principales competidores o por los cuales pelean clientes, ¿no? Número uno, Nice, que es probablemente, ahora ya no es tan fuerte, pero es uno de los principales restaurantes que brindan fondue de quesos. Hacienda Real, Saúl Bistro y Los Cebollines, ¿sí? Como plan de mercadeo, es decir, un plan estratégico de negocios, lo que quieren es aumentar el market share, o cuando se habla de market share, se habla de la participación en el mercado, ¿no? Por ejemplo, digamos que si estos fueran los únicos competidores del área de restaurantes de tenedor, digamos, Cluster, Nice, Hacienda Real, Saúl y Los Cebollines, que son 5,
digamos que cada uno tendría un 20% de share de mercado, ¿no? O de participación, algunos tendrán poco más, otros menos, pero lo que quieren es tener más participación, pasar de un 10% a un 18%, hipotéticamente, ¿no? También quieren aumentar el posicionamiento de marca, que es decir, que más gente se entere y sepa que Cluster existe y qué es lo que vende en un año igual. Y luego, incrementar la intención de compra, es decir, de aquellos que lo conocen, quieran ir a probar, o quieran ir a consumir, o quieran ir a comer ahí, ¿no? Es el willing to buy. Estos son, se los puse acá porque son puntos que probablemente vayan a encontrar en un brief de mercadeo, ¿sí? El mercadólogo o el de mercadeo siempre habla en estos términos. Habla en market share y sobre todo en inglés, ¿no? Market share, top of mind, willing to buy. Son puntos muy de la jerga de mercadeo, ¿no? ¿Cuáles han sido sus principales estrategias de promoción o de mercadeo? Promoción de platillos en redes sociales, restaurantes en centros comerciales premium, o sea, siempre buscan estar en los centros comerciales más concurridos o más especializados del país. Hacen pauta en canales nacionales, es decir, hacen publicidad en Canal 3, 7 y demás. Pauta en vallas ubicadas en lugares estratégicos. Y el presupuesto que tienen de medios para gastarse es 1,5 millones más o menos de quetzales en un año. Darles un ejemplo, ¿no? Lo que más nos interesa es esto, el brief de campaña. O sea, creativamente, ¿qué nos piden? Nos piden una campaña conservadora, vanguardista, clásico, moderno y que se vea de alto nivel. Colores que deban o se puedan utilizar. Ellos utilizan mucho rojo, gris, blanco, pero están abiertos a alguna otra sugerencia que le podamos proponer. Normalmente como diseñadores, cuando nos dicen esto es, bueno, voy a hacer una rojo, gris y blanco, una propuesta así, y voy a hacer otra diferente, a ver si les gusta. Pero uno siempre trata de irse con estos, porque si no, dice, no, no me gusta hacerlo como yo te dije. El diseñador deberá decidir si quiere o no la imagen del producto dentro de la publicidad. O sea, están abiertos a decir, poner la imagen o no la pongas. Pero están abiertos a sugerencias. Y el diseñador deberá decidir si quiere o no algún personaje o persona específica como imagen de la campaña. Están abiertos a sugerencias. ¿Dónde van a hacer o dónde van a publicar sus anuncios? En vallas, redes sociales, stands publicitarios y eventos. Y lo que quieren impulsar es fondue de chocolate y se pueden utilizar. Ustedes deciden si sí o si no, o pueden buscar otras. Las fotografías adjuntas que yo les publiqué o yo les puse en el Classroom, ¿no? ¿Qué deben de hacer? Concepto y texto de la campaña, el texto que va a llevar el anuncio o el diseño y la imagen visual, ¿sí? Que también se llama Key Visual. Para que entrar un poco en contexto, las campañas publicitarias normalmente se entregan en Key Visual, ¿sí? Que es un diseño, por ejemplo, puede ser tamaño carta o puede ser formato valla, dependiendo de lo que ustedes quieran. Se presenta así y luego ese Key Visual, que es la imagen principal de la campaña, ya se adapta a los diferentes medios, porque por ejemplo, el formato valla es diferente al formato redes sociales, stand publicitario es diferente a valla y eventos pues es diferente también a valla, ¿no? Creo que normalmente se hace un Key Visual, es un formato, por ejemplo, como les digo, carta o valla, que después se va a adaptar a los diferentes otros medios que se trabajen. Y esos son los 2 puntos, ¿sí? ¿Cómo vamos a trabajar esto? Vamos a ir semana a semana, tenemos 3 semanas para hacerlo, ¿sí? Pero lo que quiero que hagamos es lo siguiente. La siguiente semana ya quiero que me tengan una primera propuesta, ¿sí? Y sobre esa, yo la van a presentar, yo la voy a ver, voy a hacer ajustes, y voy a decir esto, esto, esto y esto. Entregamos la segunda semana, vemos los ajustes y a la tercera ya le damos los toques finales, ¿sí? Lo vamos a asemejar
lo más posible a lo que se pueden encontrar en una agencia de publicidad, que es esto, solo que ahí no tienen 3 semanas, ahí tienen 3 o 4 días o 5, pero es así, ¿sí? Ahí es más rápido, pero normalmente es este proceso, ¿no? Y lo que queremos es que ya la tercera semana ya tengamos un anuncio final, una campaña final, ¿sí? ¿Les parece? Sí, que está bien. Ok, bueno. Eso es. Si no me entregan una semana, está bien. O sea, yo lo que voy a calificar es la entrega final. Pero quiero que sepan que si no entregan en una semana, se van a atrasar más. Así que. Es de ustedes. Listo. ¿Alguien más? ¿Alguna duda, comentario? Sí, Daniela. Sí, Lick, entonces en conclusión sería hacer como que toda la parte publicitaria de Cluster, ¿verdad? Es una campaña publicitaria. Ah, bueno, ahí Sí. está. Gracias. ¿Alguien más? Por el momento no, Lick. Bueno, entonces hemos finalizado la clase de hoy. Gracias a los que presentaron, a todos. Nos vemos el otro viernes. Gracias, Lick. Feliz día. Gracias, buen fin de semana. Gracias. Nos vemos. Feliz fin de Muy bien, semana. Lick.